Bueno, antes que nada, agradecer a la doctora Inmaculada Socias, al doctor José María Luzón por permitirme hacer esta presentación. Intentaré que sea lo más breve posible, marcar un par de ideas o hipótesis generales, ¿sí?, para poder dar lugar a la presentación del resto de los compañeros. Para empezar, como dijo el doctor Luzón, mi conferencia se llama, mi presentación, la definición, las exposiciones universales y la definición del objeto artístico español. Sé que es un título osado y lo fui modificando conforme fueron pasando los días hasta llegar a la presentación actual, que tiene su especificidad, muy poco tiempo, un poco de nervios con las prisas. Entonces he decidido, hace unos 2 minutos, retitularla como la revisión de la actual definición del objeto artístico español en las exposiciones universales. Es decir, esta revisión consiste en plantear por qué en casi toda la bibliografía que yo me encuentro respecto a las exposiciones universales, en lo referente a la pintura al óleo, que es lo que voy a trabajar hoy, y en el espacio geográfico de la segunda mitad del siglo XIX, por qué se sigue planteando que se presenta dos tipos de España, ¿no? Una España costumbrista, retardataria, una España relacionado con los toros, relacionado con el flamenco, relacionado con la historia de España, y ahí tenemos la pintura de historia que presentó ayer el doctor Burón. ¿Por qué se sigue planteando que ese tipo de pintura es una pintura retardataria, dictada por el gusto académico, por unos tópicos exóticos que no tienen ningún sentido, y que a finales del siglo XIX, cuando llega el proceso general, digamos, de la modernización protagonizado por Francia, esto cambia y se da espacio a la representación de una España blanca, moderna, que puede dejar atrás todo un pasado que no tiene nada que ver con la renovación del presente, ¿no? Yo comprendo, cuando miro para atrás, que esos eran criterios que estaban muy presentes en la crítica de la época, sobre todo, tanto la francesa como la española, esta idea, muy presente en las comisiones provinciales a la hora de elegir cuáles eran los artistas que participaban, muy presente en los jurados, que eran los que otorgaban las medallas en las exposiciones universales. Y lo comprendo, es un valor que era necesario en ese momento definir y construir, pero lo que no creo que sea necesario es que hoy en día sigamos con ese concepto, por lo menos yo lo observo así. Me dedico en esta primera parte de la investigación a trabajar sobre las exposiciones que se produjeron en París, universales en París, en la primera mitad del siglo XIX, siguiendo una cierta tendencia teórica, por ejemplo, de James Gisbert, en su fabuloso libro sobre las exposiciones universales y el mundo moderno, en el que dice que las exposiciones universales de la segunda mitad del siglo XIX estaban marcadas por la necesidad de extender al mundo la idea de la razón, del desarrollo cultural y de la importancia de Francia en este sentido, ¿sí? Entonces, ideológicamente, digamos, no puedo entrar en el tema ahora, pero ideológicamente está pautado, digamos, un primer grupo por esta idea de difusión de la alta cultura planteada desde París, ¿sí? Las exposiciones universales son un sitio muy privilegiado para observar cómo operan estos objetos artísticos gracias a que se encuentran expuestas junto a otros objetos artísticos, ¿sí? A otros objetos, ¿no? Objetos industriales, objetos resultantes del desarrollo científico, un montón de cuestiones que conviven, ¿sí?, junto con este tipo de objeto que se está definiendo como lo específicamente estético cada vez más. Entonces, considero que las exposiciones universales son un sitio privilegiado para observar este proceso europeo, ¿sí?, general, y también un sitio privilegiado porque nos permite ver la reacción de la crítica de otros lugares y la comparación de las obras de arte españolas con las obras de arte de otros países, desde el espacio que se les otorga a cada una, el tipo de condiciones, los tipos de premios que se dan, la cantidad de obras que se permite que participen, ¿no? Yo creo que son datos bastante relevantes que ahora no voy a profundizar, pero que son los que me hacen muy relevante este espacio de análisis, ¿sí?
Evidentemente yo observo antes que nada una gran tensión entre dos conceptos básicos, que es el concepto de universalidad y de nacionalismo, ¿no? Todos sabemos que finales, digamos que la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XIX es fundamental en este concepto, cómo se están definiendo los nuevos estados-nación, cómo se unifica Alemania e Italia, surgen nuevas potencias como Estados Unidos y China, y entonces evidentemente aquí hay una tendencia a, digamos, marcar las especificidades de cada lugar para definir también las identidades, ¿no? El profesor Kagan hablaba ayer de esa abstracción que es la nación, y podríamos decir que esa abstracción que es la nación se puede definir como la búsqueda de la identidad también de un espacio determinado, ¿sí? En este sentido yo creo que va el nacionalismo que se encuentra presente en las exposiciones universales, ¿sí? Evidentemente este nacionalismo está dentro de un proceso de universalización gracias al desarrollo de los medios de comunicación, gracias al desarrollo de los diversos tratados comerciales que hay en la época. Bueno, todos conocemos este tema, pero no es algo, digamos, que está en las antípodas de la idea de la identidad y de la especificidad propia, sino que también esta universalidad lo que requiere es una clara definición de la jerarquía por países, ¿sí? Los países tienen que establecer una jerarquía. Si estamos hablando de una universalidad, se tiene que jerarquizar todo aquello que entre dentro de esta universalidad, ¿no? Entonces yo creo que las exposiciones universales son muy curiosas también en este sentido. Bueno, decir que en la primera exposición de Londres no se expusieron ningún tipo de productos artísticos, no participaron, solo se admitió la escultura por ser realizada por herramientas, ¿sí? Y en el Crystal Palace, que mencionó el doctor Poulet, solamente se admitían aquellas cosas diseñadas por artesanos y realizadas por máquinas, ¿sí? Sabemos que en el siglo XVIII, cuando se define qué es lo estético, qué es lo artístico, digamos que es la belleza relacionada con exclusivamente el arte, lo que vendría a ser las bellas artes, justamente de quien se tienen que separar son de la ciencia y de la artesanía, ¿sí? Entonces vemos que aquí esa separación implica que en Londres los productos artísticos no estén considerados, ¿sí? En una nación que ya conocemos la importancia de la industria en ese momento. No obstante, cuando la siguiente exposición en París, lo que sí, la exposición de 1855, sí ya se admiten los objetos artísticos en un país que evidentemente estaba a la cabeza de la cultura dominante de la época a nivel universal. Entonces, ¿cómo participa el arte en todo este proceso de exposición del progreso del hombre, de la organización de las ideas del conocimiento del mundo, sí, que son estas exposiciones universales? ¿Cómo participa el arte en esta idea de progreso? Y podríamos decir que el arte participa gracias a la definición justamente del arte moderno, ¿sí? Al paulatino alejamiento que vemos conforme avanza el siglo XIX, paulatino alejamiento que vemos respecto a esta representación de lo específico nacional, de lo exótico, en el caso de España, y cómo se da lugar a una especie de homogenización de los criterios estéticos, ¿sí? Entonces en la exposición de 1900, por ejemplo, vemos representados ya no tantos cuadros de historia, ¿sí? Y se da lugar a artistas que han triunfado en Francia, ¿sí? o que desarrollan su labor en Francia y que van a triunfar ahí, como son Casas, Rossignol o Sorolla, ¿sí? Entonces, sí, para intentar avanzar un poco, porque me estoy enrollando, la importancia de las exposiciones universales es que no definían este proceso de modernización, ¿sí? De la pintura, que ahora vamos a ver cómo la representa España, sino que expresaban esa paulatina definición. Lo que pasa es que a la vez eran espacios públicos donde las naciones construían sus identidades, lo mismo que significaron las cortes, lo mismo que significaron los espacios públicos de las ciudades para la definición de la identidad de la burguesía, lo mismo estas exposiciones universales fueron los espacios públicos de definición de las identidades de los países y evidentemente la jerarquización resultante de esto. Bueno, iba a hablar de los diversos detractores respecto a esta idea de juntar lo estético con el objeto científico, como Baudelaire, o por ejemplo los diversos detractores de permitir que el arte se convierta en este caso, y más que nunca, en una mercancía más.
muy acorde con todo el debate que surgió ayer, me gustaría decir que hay una autora, Raymond Moulin, que en un libro muy interesante, El artista, la institución y el mercado, plantea que el valor cultural y el valor económico en la valoración del objeto artístico en general no van separados, ni pueden separarse nunca. Uno complementa al otro, no está el sector, digamos, de la corrección del valor cultural y el sector de lo sucio, sí, del intercambio comercial, sino que son dos valores que están en constante interrelación a través de distintas instituciones, etc. Bueno, este problema yo creo que es absolutamente actual y creo que si Dimitra lo plantea es porque nos interesa y tenemos todavía mucho que analizar y decir sobre el tema, era lo que justamente provoca la exposición universal, es decir, cómo un objeto valorado por su estética único puede estar expuesto junto a los objetos resultantes de la técnica cuando se están definiendo como algo realmente en las antípodas, ¿sí? Aparentemente en las antípodas o con la necesidad de percibirse así. Bueno, aquí yo creo que hay un poco más de lo mismo, estoy intentando ir rápido. Sí, yo planteo que la idea de progreso, justamente, si en las exposiciones universales se plantea a través de los avances técnicos, de los descubrimientos científicos, todo lo que ya sabemos, el objeto artístico claramente es el proceso que conduce a la novedad, ¿sí? del planteamiento propiamente pictórico, en el caso de las artes plásticas, de la pintura al óleo, la novedad de este tratamiento que permite la organización del mundo del arte moderno, que también quería hacer algunas pinceladas, pero que no me va a dar tiempo. Respecto a la universalidad, vemos que esta idea de construcción de una estética moderna, sí que es para donde vemos claramente que se dirige el arte, también plantea una homogeneidad de los criterios estilísticos, una homogeneidad que está protagonizada por Francia. Entonces, una de mis hipótesis es que antes las especificidades nacionales eran necesarias y construyeron, ahora veremos, a partir del sistema académico, la posibilidad de que haya un cambio de sistema hacia la modernidad, ¿sí? Pero la modernidad lo que plantea es ya una homogeneidad. Como está dirigida por Francia, todo aquel que quisiese participar de este nuevo sistema o que quisiese triunfar tenía que entrar dentro de sus fronteras. Ya lo que se definían eran las fronteras del arte moderno, ya no las fronteras de un país u otro, ¿sí? Espero, me estoy atabalando un poco, lo sé, espero en la presentación por escrito ponerlo todo mucho más claro, porque ahora con el poco tiempo sí, me atabalo un poco. Bueno, evidentemente el nacionalismo, la identidad nacional, los prototipos nacionales y la historia de España, Francia como centro cultural, la necesidad de la imagen exótica de la periferia. Esto es algo muy importante. Evidentemente, aquí hay algo que yo quiero plantear y luego ir muy rápido por cada una de las exposiciones. No sé cómo voy de tiempo, 5 minutillos más. Vale. A ver, para mí es muy relevante y es, la verdad que me emociona un poco estar dentro de la institución de la academia, porque lo que yo quería analizar justamente era la importancia que tuvo el sistema académico, no solamente en España, sino en toda Europa, para la posibilidad de la definición de lo moderno en el arte, en lo pictórico específicamente, ¿sí? Es decir, todos sabemos que el sistema académico fue un régimen profesionalizador. Si pensamos en otros momentos de la historia del arte, nunca como en el sistema académico que surge con fuerza y que se termina de organizar en el siglo XVIII, se definió tan profesionalmente la figura del artista, ¿sí? Todos los debates que surgían en la academia surgían a partir de criterios específicamente intelectuales y artísticos. La jerarquía de los géneros, las famosas querelles, es decir, era un intento de unificación de toda esta teoría del arte no contaminada por lógicas heterónomas al propio mundo del arte, ¿sí? Entonces, digamos, de alguna manera el sistema académico fue lo que permitió el posterior desarrollo de la autonomía del arte, al definir dentro de sus fronteras institucionalmente una profesión y unas condiciones estéticas autónomas, ¿sí? Entonces, en este sentido, este régimen académico, que más adelante se transformará en un régimen vocacional, cuando el sistema académico cae, pero veremos, según lo que yo planteo, integrado dentro del nuevo sistema del arte moderno, este régimen vocacional ya no necesita de la figura de un profesional para consagrarse, ¿sí?
Bueno, respecto, para ir directamente a el tema del arte español, un poco por encima, primero, antes de pasar al arte español, creo que hay algo que es fundamental, que en este cambio de sistema que justo se produce dentro del arte producido en el momento de las propias exposiciones, ¿no? Este cambio de sistema que se está produciendo genera determinados problemas. Había muchos artistas que, sobre todo en ese momento los artistas realistas con Courbet a la cabeza, o los artistas impresionistas, que estaban siguiendo las pautas de una modernidad que todavía no estaba instaurada dentro de la selección o de los premios de las exposiciones universales. Courbet es rechazado en 1855, todos lo sabemos, y se tiene que ir a montar un pabellón propio de él, ¿no? Esto es parte, yo creo, de todo este proceso de cambio de sistema, que si bien un sistema está integrado en el otro, en lo que yo propongo, no deja de plantear en esos límites determinados conflictos, ¿no? El rechazo de los impresionistas es muy conocido en los salones, pues igual fue en las exposiciones internacionales, en las exposiciones universales. Bueno, el arte español, como decíamos, primero está definido por sus especificidades, es decir, lo que yo observo muy curioso es que las mismas, bueno, no muy curioso, sino un poco evidente, es que las mismas obras que eran premiadas y compradas, como dijo el profesor Burón ayer aquí, en las exposiciones nacionales, eran las que se elegían para exhibir en las exposiciones universales y las que también impactaban y obtenían premios, ¿sí? Entonces, es decir, todo este sistema de exposición nacional y la influencia de la Academia también de San Fernando fue fundamental. Es decir, las exposiciones que se enviaban eran las que triunfaban en el propio sistema académico, pero el sistema académico que posibilitaba el artista profesional que hacía falta, ¿sí? Y que también valoraba a partir de criterios artísticos. Y creo que el Estado, no, evidentemente, en las compras, como planteó el profesor Burón ayer, no le imponía a la academia, no imponía las lógicas estéticas, sino que realmente las lógicas estéticas también se pautaban desde la academia y el Estado obedecía a ello o en un diálogo que estaba muy relacionado porque era un sistema muy unidireccional, ¿no? Bueno, vemos entonces que esta especificidad de lo español en un principio está definido por las características propias, como la luz española, esta herencia tan importante de Velázquez, de Murillo y de Rivera, es decir, dentro de las críticas se observa mucho, ¿no?, la valoración de los artistas según continúen con este tipo de tradición propia de aquí, los prototipos nacionales del torero, de la sevillana, del bandolero, el otro exótico que necesita plantear Francia, o la propia historia de España, ¿no?, que permite consolidar el presente. Bueno, entonces vemos cómo va. Aquí tenemos, por ejemplo, de la exposición de 1855, bueno, Madrazo evidentemente triunfa en esta exposición, lo mismo que Manuel Castellano con su patio de caballos de la Plaza de Toros de Madrid, que responde a esta idea de lo exótico, lo otro, el prototipo nacional, que Francia, que los países centrales exigen de la periferia, en esta jerarquización. Si Francia no quiere que haya, como se ve en las críticas, una modernización en la pintura española en este sentido. Bueno, en la exposición del 67, otra obra que había triunfado en la exposición nacional, Eduardo Rosales. En la exposición del 78 también tenemos el famosísimo cuadro de Pradilla de Juana la Loca, también son los cuadros que triunfan allí de la misma manera. Vemos evidentemente la pintura de historia, que en este momento estaba en el tope de la jerarquía nacional y universal respecto a España. Una de las cuestiones que se observan muy interesantes es justamente cómo los artistas tienen que comenzar a residir en París, a estar en París para poder entrar dentro de este mundo que está cambiando, ¿sí? La mayoría de los artistas provienen de Madrid, siempre, pero poco a poco los artistas se van instalando en Francia para poder participar de este nuevo sistema, que empieza a estar cada vez más regido por las lógicas de Francia como en la jerarquía más alta de la valoración cultural. En el 89 vemos, triunfa esta obra por su drama, ¿sí? Dicen las críticas, hablan sobre todo del drama que puede plantear esta pintura, pero vemos que ya aparece este realismo social y que Francia, y aquí es lo curioso, empieza a valorar desde la crítica, desde el jurado. España comienza a elegir un poco más estas obras en porcentajes que tratan el realismo de la época, lo contemporáneo como lo moderno, ¿sí? En donde lo contemporáneo como lo moderno,
y vemos que evidentemente Francia tampoco en la crítica ya se queja tanto de que con una obra como esto, aquí no vemos lo específicamente español, ¿no? No vemos lo exótico, no vemos nada, sino vemos un realismo social muy contemporáneo y muy moderno. Bueno, sí, aquí ya planteo como la pintura de la historia tuvo la función de fortalecer el concepto del Estado español, la pintura de costumbres más relacionada con una identidad nacional y el paisaje y el realismo social relacionado con la modernidad, la verdad contemporánea, el presente, el realismo, la independencia respecto al tema representado, etc. Bueno, aquí hay toda una polémica porque se rechaza esa obra de Zuloaga, en 1900 ya está la división clara de la España negra y la España blanca, ¿no? La España negra representada por Zuloaga y Sorolla, que triunfa como en las exposiciones nacionales en las exposiciones internacionales. Bueno, yo creo que con esto ya puedo terminar. Creo que por ahí, para mí lo más interesante es que si hay un cambio de prototipo, de representación o un cambio de sistema que permite el paso a la modernidad en el arte en general, hay que comprender que no son categorías que se oponen, sino que realmente fue todo un progreso que está incluido dentro de una lógica histórica general y que lo interesante es, o lo que yo intento es comprender el porqué de esta lógica. Bueno, muchísimas gracias.